gracias a Dios, que nos ha permitido estar de pie, estar frente a este computador, que nos ha permitido el trabajo, nos ha permitido la vida. Dar gracias a Dios por tantas cosas maravillosas, por ser parte de una familia, por ser parte de una familia universitaria que nos permite el sustento para nuestra familia, y a ustedes le permite el espacio para formarse de manera digna y responsable. Entonces, gracias, mi Dios, gracias. Entonces, hoy nosotros estaremos hablando con relación a la serie leucocitaria, donde vamos a ver su función, vamos a ver el orden de maduración, vamos a ver también sus características tintoriales y morfológicas, y luego en la próxima semana estaremos evaluando lo que son esas alteraciones que guardan relación con la serie leucocitaria. Ok. Díganme, jóvenes, pero ustedes ni siquiera dicen nada. Estamos aquí, maestra. Yo iba a decir amén cuando terminó, pero te siguió. Sí, Ok. ya salió. Ok. Entonces, cuando hablamos a dar espacio, tiempo de que terminen de entrar sus compañeras, vamos a hablar un poquito de manera introductoria y con relación a la pregunta del foro. O sea, díganme qué ustedes entienden por leucocito. Alguien que se anime. Sí, dime. Los leucocitos son células de nuestro sistema inmune, por lo cual estos se encargan específicamente de defendernos cuando ante infecciones del sistema inmunitario que así quieren atacarnos. Estos se activan y no defienden. ¿Bajo qué sistema, Yumelki, hacen ellos esa defensa? O sea, ¿produciendo qué? Profe, se cortó ahí cuando me estaba diciendo. Ok. ¿Bajo qué mecanismo hacen ellos esa defensa? ¿Qué producen ellos? Que sería la barrera de ataque a favor de nuestra defensa. Ellos producen como unas sustancias, no tengo exactamente el nombre. Bueno, pero en caso de ellos están los linfocitos también. Sí, que son partes de dependen son partes, sí. Pero no tengo exactamente el nombre, porque la sustancia que tú lo tienes, lo que tienes que no sabes cuál es. Dominga, dime, tú lo tienes. Dime, Dominga. Maestra, yo iba a hablar de los leucocitos. No, pero dime, también, lo que tú ibas a decir. Y probablemente en eso que tú ibas a decir le des respuesta a Yumilki. Bueno, yo iba a decir que los leucocitos son las partes del sistema inmunitario del cuerpo que ayudan a combatir las infecciones y otras enfermedades. Exacto. Pero ¿qué producen ellos que combaten? Yo le digo a los leucocitos, los guachimanes, los guardianes de la salud. Son los responsables de protegernos a nosotros, elaborando qué tipo de sustancia específica hacia cada antígeno o partícula que entra, que ellos reconocen como extraña. ¿Cómo se llama esa sustancia que ellos producen? Citocinas. Anticuerpo, la citocina. Está cortando, no se oye. Maestra. A mí es que me está cortando. ¿Ustedes lo escuchan bien toda o? Maestra, pero los linfocitos ayudan, bueno, en este caso los llamados linfocitos son los que ayudan al cuerpo a reconocer los invasores y lo de destruirlos. O sea, cuando entremos ahorita en tema, vamos a ver la responsabilidad de cada uno. Los leucocitos, en sentido general,
ellos son defensas del organismo. Y luego vamos a ver cómo cada uno tiene responsabilidades específicas en la defensa del organismo, produciendo sustancias específicas en diferentes direcciones. Dígame Yumelki, dime si tú me escuchas bien o si las demás me escuchan bien. Sí, yo la escucho bien, profe. Sí, profe. O sea, no se está cortando, entonces parece que es el internet de... Sí, parece que era mi internet, ya la escucho. Sí, ok. No, era para moverme, como estamos a tiempo para moverme e irme más cerca de la cajita, como yo le digo. Entonces, los leucocitos son elementos, son células responsables de la formación de sustancias específicas, que en este caso son los anticuerpos, que van a combatir los procesos de invasión. Yo siempre le he dicho que son ese mecanismo o esa barrera de protección que nosotros tenemos, los guardias que tenemos ahí a la entrada de la célula, de la superficie, donde están protegiendo a nosotros para evitar cualquier invasión o cualquier contaminación. Hay un caso muy típico que de manera fisiológica, que lo vemos y que nosotros lo cometemos a diario. A veces nos desesperamos, a veces nada, mecanismo, práctica vieja de bioanalista. Cuando vamos a hacer una toma de muestra, a veces, ¿qué hacemos? Colocamos el torniquete. Recuerden que cada vez que tú vas a tomarte una muestra, que tú eres el que te van a hacer la incisión, por más que tú sepas, que tú digas, eso no duele, tranquilo, uno siempre inflige cierto temor, siempre se va a infligir cierto estrés, o sea, siempre se va a descontrolar un poquito. El simple hecho, el hecho de tú ver la bata blanca, el simple hecho de tú saber que hay una aguja, que hay un torniquete y que lógicamente se te va a hacer una incisión, ya eso te produce estrés. Pero encima de ese estrés que le produce al paciente que va libremente a hacerse una determinación, ¿qué nosotros hacemos? Comenzamos a darle masaje al brazo del paciente en el lugar donde vamos a hacer la incisión. Sí, probablemente no se ve bien la vena, comenzamos a hacerle así. O le decimos al paciente, mueve el brazo, abre y cierra el puño. ¿Qué pasa cuando yo doy esos golpecitos encima del lugar donde yo pienso hacer la incisión? ¿Qué se va a producir? Que estos leucocitos que están alrededor en el cuerpo, ellos no saben qué está pasando. Ellos recibieron que una señal. ¿Y qué hacen entonces ahí? Dime, María Teresa. Se activan. Y eso nosotros lo hacemos de manera, a veces inconsciente. Si no se ve bien, le damos a veces hasta palmaditas con los dedos, tiki tiki, para que se vea y suba. Dicen que sube la vena, que no es verdad realmente. Pero ya por eso digo, prácticas viejas que deben ser ya descontinuadas y lo hacemos. ¿Qué pasa con eso? Que esos leucocitos que están en la periferia, que están por esos alrededores, vienen y se aglomeran ahí porque algo está pasando. ¿Saben ellos que yo voy a hacer un hemograma? No, ellos van a hacer que en ese momento a cumplir su función de defensa del organismo. Cuando nosotros hacemos una pequeña incisión para hacer una toma de muestra, ¿quién llama a una alarma para producir un trombo plaquetario? Ella no sabe que fue una pequeña incisión para tomar 2 o 3 mililitros de sangre. ¿Qué hace ella? Se activan las plaquetas porque ellas reconocen e identifican que hay una salida. Y como hay una salida, ¿cuál es su función? Ir a ese lugar donde está saliendo a producir un trombo plaquetario, a producir un sellado. Ellas no saben que es un hemograma que yo voy a hacer o es una tipificación. Ellas no saben, pero ¿a qué están ellas llamadas? A cumplir y a mantener
el equilibrio hemostático en el organismo, producir las plaquetas o los elementos necesarios para producir tromboplaquetario. ¿Me entendieron ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos ahora la exposición que le toca a Crismari, a Julia y a Marquiris. Son las responsables de edificarnos nosotros con relación al tema de serie leucocitaria. ¿Dónde están esas licenciadas? Buenos días. Ok. Aquí no. Ok. ¿Quién va a proyectar? Porque vi que no me la mandaron la presentación. Hello. ¿Quién va a proyectar? Déjenme ver si puedo proyectar yo, maestra, a veces me da problema. Ok. En serio, tío, son las mejores tortitas de la isla, sin duda. Estas tortitas son bomba. ¿Sí? ¿Sabes lo que llevan? No hay ninguna mejor. Una mezcla de sirope de arce y de agua. Llevan leche de coco. La mezcla está de muerte. Sí. ¿Sabes lo que hacen ahí? Díganme, señores, ¿qué pasó? Buen día, maestra. Sí. No, que quedaron de subir la presentación y no la han subido. Mándala al grupo entonces para descargarla, porque aquí estoy tratando de mandar cosas a mi correo y me dice que tengo el almacenamiento lleno. Pues que le envíen al grupo y si alguna compañera la puede proyectar, que se la No, le envían al grupo y yo la descargo y la proyecto. Eso yo lo dije desde el inicio de la clase, pero esa parte nunca la hace. Ya, maestra, se la envía al grupo. Ok, déjenme. Miren, cuando nosotros hablamos del leucocito, déjenme, hablamos de diferentes formas, por el orden, por por la función que esto desempeñan, por el número de núcleo, por el origen. O sea que vamos a visualizar diferentes formas para el leucocito. Déjenme descargarla. Ok.
nosotros decimos, ¿me están escuchando ahí? Sí, profe. Nosotros decimos por el origen de los leucocitos. ¿Cómo pueden ser estos leucocitos? ¿Cuál va a ser el origen de ellos? Díganme a ver. La médula ósea, profe. La médula ósea, maestra. La ¿Y qué otro lugar tienen los leucocitos? Recuerden que en los leucocitos nosotros vamos a hablar de serie granulocítica y agranulocítica. ¿No es verdad? También se encuentra en el tejido linfático, maestro. Exacto. Entonces podemos decir que es de origen mieloide y de origen linfático. Ay, pero me dice que no me lo puede mostrar. Ok, está cargando ya. Y si hablamos por el tipo de granulaciones que tiene la célula, ¿cómo la podemos clasificar? Nulocítica y agranulocítica. Serie granulocítica y agranulocítica. Y si lo vemos por el tipo, por el núcleo, ¿cómo la podemos clasificar? Vamos, dígame. Por el número de núcleo, ¿cómo la clasificamos? Profe, neutrófilos. No, ellos entran dentro del grupo, pero no necesariamente neutrófilo. Granulocitos, granulocitos, profe. No, y eso lo clasificamos por su granularidad. Sería polimorfonucleares y mononucleares. Exacto. Exacto. Vamos a clasificar como polimorfonucleares y dentro de esos polimorfonucleares entran ¿quiénes? Entraría el neutrófilo, que tiene más de 3 lóbulos. Exacto. Tiene 5. ¿Quién más entra? Y entraría el eosinófilo. Ajá, ¿y quién más? Y el basófilo. Exacto. Dentro de los polimorfonucleares van a estar, como dice Damaris, lo que es el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Entonces, dentro de los mononucleares, ¿a quiénes tenemos? Al monocito, al linfocito y al linfocito. Monocito y linfocito. Un solo lóbulo, un solo núcleo. Cuando hablamos de la función que estos desempeñan, ¿a quiénes involucramos ahí? Por la función. A los 5, por la función que desempeñan. Sí, pero ahorita le vamos a dar responsabilidad a 2 muchachones. Bueno, entran todos, casi, no todos, casi, pero le damos responsabilidades a otros porque vamos a dividir las funciones. Los que son productores exclusivamente de sustancias anticuerpos y sustancias inmunes, ¿a quiénes se las delegamos? ¿O a quién se las delegamos? A los linfocitos. A los linfocitos. Ahí entran los linfocitos. A los linfocitos, acompañados de la célula plasmática, responsable de producir las sustancias inmunes y las diferentes inmunoglobulinas de nuestro organismo. Y lo que tienen también capacidad por el tipo de fagocitosis que van a hacer dentro de sus funciones, ¿a quiénes involucramos ahí? Hay unos que son productores de sustancias inmunes
que son linfocitos acompañados de células plasmáticas. Ahora, los que tienen tipo fagocítico, ¿a quiénes le dejamos esa responsabilidad? Díganme. A los monocitos. Ajá. Y a los neutrófilos. Y a los neutrófilos. A los neutrófilos le vamos a llamar micrófago, porque fagocita menor cantidad que lo que fagocita el monocito, pero hace función fagocítica también. Entonces, vámonos a compartir pantalla para que su compañera y vamos edificando si hace falta la presentación. He encontrado lo mismo en la habitación de Will. Tenía las maletas preparadas para hacer. Ok, me dicen si se le está proyectando. Sí, maestra. Ok, el escenario de ustedes. Buenos días. Como ya dijo la maestra, nosotros vamos a estar exponiendo sobre la serie leucocitaria, que son las granulocitos y agranulocitos. Se te cortó. ¿Se cortó, maestra? No, ahora sí. Ok. Los integrantes somos Julia Sánchez y Rismailin Rivera y una servidora que es Marquiris Ogando. Siguiente, maestra. Ok. Voy a comenzar yo con la granulopoiesis, que es el proceso de formación y maduración de las células sanguíneas conocidas como granulocitos, que son un tipo de leucocitos o glóbulos blancos. Recordando, como había dicho la maestra, que los glóbulos blancos son un tipo de célula inmunitaria que tienen gránulos, partículas pequeñas con enzimas que se liberan durante las infecciones y las reacciones alérgicas. Los granulocitos incluyen los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. La granulopoiesis comienza en la médula ósea, donde las células madre pluripotentes se diferencian en células progenitoras mieloides. Durante la granulopoiesis, los granulocitos adquieren la capacidad de combatir infecciones y enfermedades en el cuerpo. Los neutrófilos van a ser los responsables de la eliminación de bacterias y otros microorganismos, mientras que los eosinófilos son importantes en la respuesta a las alergias y la inflamación. Los basófilos ya van a liberar sustancias que ayudan a la respuesta inflamatoria. En resumen, la granulopoiesis es un proceso clave en la formación y maduración de los granulocitos que son esenciales para el sistema inmunológico del cuerpo. Siguiente. Ok, en la granulopoiesis, los granulocitos maduran morfológicamente de manera semejante. Los tres tipos de granulocitos derivan de sus propias células madres unipotenciales o bipotenciales, las cuales descienden de la CFU-GEMM, que es la unidad formadora de colonias granulo, eritro, mega, monocitarias. Las CFU-EO van a formar eosinófilos y las CFU-BA basófilos. Entonces, por división celular, ambas dan lugar a las células precursoras o mieloblastos. Y los neutrófilos entonces se originan de las células bipotenciales CFU-GM, que por mitosis genera la CFU-G, formadora de neutrófilos, y la CFU-M, que forma entonces los monocitos. Sí, déjenme, vamos, Mayra, ¿qué estoy poniendo? Marquiris, maestra. Marquiris, ok. Déjame hacer una aclaración aquí, Marquiris. Sí. Miren, ustedes recuerdan cuando dimos el orden de maduración de la serie eritrocítica. Yo creo, no recuerdo si le puse a ustedes el esquema donde se deriva lo que es esta célula pluripotente, la célula grande o stem cell, y hablamos también al inicio, cuando iniciamos la clase, que yo le envié a investigar sobre lo que eran las células totipotencial, la unitotipotencial, la pluripotente, multipotente. ¿Recuerdan? Sí, profe, sí. Sí, ¿recuerdan esa parte? Cuando nosotros, le voy a decir ahorita como yo le digo a veces a mi hija, que me está haciendo preguntas, y yo le dije, a mi sinapsis, comienza a
a conectar. Deja que esos neurotransmisores vuelvan a ti y comienza a conectarme. Cuando nosotros dimos esa parte, que hablábamos de ese orden de maduración y veíamos esa célula grande allá arriba, que es la célula multipotente, pluripotente, la que se va a dividir en dos líneas, en dos troncos grandes. Un tronco linfoide, que es de lo que nosotros estamos hablando, una parte linfoide, y ahorita dijimos que el origen de los leucocitos, tanto de origen linfoide como de origen mieloide. ¿Recuerdan? Entonces, cuando esa célula me da esos dos orígenes, esas dos líneas, esos dos troncos, lógicamente estimulados por diversas sustancias que son las interleuquinas, que van a formar parte y van a estimular. Y esta parte aquí, que la unidad formadora de colonia, se juntan, se unen para estimular esa división celular. Me va a dar un tronco linfoide. De ese tronco linfoide vamos a obtener lo que son los linfocitos pre-B y pre-T. En ese tronco mieloide se me va a formar lo que es la unidad formadora de colonia granulocítica, que es esta que vemos acá, granulocítica, eritrocítica, monocítica y megacariocítica. O sea, que de la familia mieloide de la médula ósea va a salir la formación y el origen de la formación de la serie granulocítica es de origen mieloide. De la misma casa que salió el eritrocito, el monocito y la plaqueta, de la misma clona que se me va a dividir y lógicamente va a recibir estímulo luego de esa división específico, que es lo que Marquiri está explicando, lo que son estas células formadoras, unidad formadora de colonia, basófila y eosinófila y neutrófila. O sea, me va a dar líneas, y a esas células en sangre periférica yo le voy a llamar célula unipotente, célula orientada, como también le decimos. Son células que van a estar totalmente diferenciadas, con un poder de proliferación, dirigirse hacia los diferentes lugares donde van a hacer su función, pero con limitada ya división. Ya no se dividen, ellas sí pueden mudarse de un lugar a otro, de un tejido a otro, pero pierden su capacidad de diferenciación. ¿Me entendieron ahí? Ya después que la célula llega a sangre periférica se puede proliferar, pero pierde la capacidad de maduración, porque ya ella llega madura. O sea, que la familia granulocítica, cuando yo le decía al inicio, ¿de dónde es el origen de los leucocitos? Hablábamos de familia linfoide, de origen linfoide y de origen mieloide. Y la familia granulocítica específicamente de origen mieloide. Pero forma parte de ¿quiénes? De la familia leucocitaria. Lo mismo que hablábamos de los monocitos, que es un mononuclear porque tiene un solo núcleo, pero ¿de dónde? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su casa? Díganme a ver ahí. ¿De dónde nace él? ¿Quién, profe? El monocito. En la serie, en la unidad formadora de colonia, granulocítica, monocítica, megacariocítico plaquetaria y eritrocítica, esas 4 líneas celulares son exclusivas de la médula ósea de origen mieloide. Esas 4 células son exclusivas de origen mieloide. Y ya al final cada una va a interactuar con las diferentes sustancias estimuladoras que van a permitir su diferenciación hasta convertirse en una célula orientada en sangre periférica. ¿Me entendieron ahí? Sí, maestra. ¿O hay alguna duda?
Díganme. Ok, continúa, Marquiri. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. La característica de la granulopoyesis son las siguientes. El proceso de formación de las células sanguíneas se denomina hematopoiesis, por lo tanto, la granulopoyesis forma parte de ella, de la hematopoiesis. Otra característica es que las células de la granulopoyesis representan aproximadamente de un 60 a un 65% de los elementos nucleados celulares. La cinética completa de los granulocitos comprende a la formación, maduración, circulación y redistribución en órganos y tejidos. Esto entonces quiere decir que la granulopoiesis no es un proceso estático, pues durante el proceso de formación y maduración de las células van migrando hacia varios compartimientos dentro y fuera de la médula ósea. Exacto. Siguiente. Ok. Ok, aquí tenemos entonces, como decimos que no es un proceso estático, los cambios evolutivos que hay en él. Durante el proceso de la granulopoiesis, las células van sufriendo una serie de cambios a medida que éstas van diferenciándose en las células más maduras. Los cambios más destacados son la disminución del tamaño de las células, la disminución de la relación núcleo-citoplasma. Esto quiere decir que el núcleo va a estar más pequeño y el citoplasma más amplio. Está la condensación y fragmentación del núcleo, la invisibilidad de los núcleos, la aparición de gránulos primarios, que son los azurófilos, y que se dan en el promielocito, y luego entonces los secundarios en el citoplasma, que son específicos, el neutrófilo, basófilo y eosinófilo, que es a partir del mielocito. Siguiente. Aquí tenemos los elementos que formamos a partir de la granulopoiesis, que son los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos y el producto final, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Siguiente, maestra. Marquiris, sí, déjame. Cuando hablamos del mieloblasto, déjame hacer un... ¿O tú vas a hablar? Sí, yo lo voy a definir. Ok. Ok, aquí vemos la formación del mieloblasto, que es el primer elemento morfológicamente identificable. Son células progenitoras inmaduras que se originan en la célula ósea y dan lugar entonces a los diferentes tipos de granulocitos. Luego tenemos el premiolocitos, que se diferencian en los mielocitos y que ya tienen algunas características distintivas de los diferentes tipos de granulocitos. Entonces da lugar a los a los mielocitos, que son células más maduras que se forman a partir de los promielocitos y tienen un núcleo redondeado y un citoplasma lleno de gránulos específicos. Se puede ver ahí en la imagen perfectamente. Luego entonces están los metamielocitos, que son células aún más maduras que se forman a partir de los mielocitos y tienen una forma característica en D o herradura, que también se puede ver ahí claramente. Luego entonces se da lugar a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son el tipo de granulocitos maduros que se forman a partir de los metamielocitos, y cada uno de ellos tienen un conjunto específico de y funciones en el sistema inmunitario. Más adelante le voy a hablar un poquito más específico de ellos. Si quiere decir algo, maestra. Sí, ahora sí. Gracias, Marquiris. Miren, cuando Marquiris habla del mieloblasto, es la primera célula que nosotros que se va a visualizar en médula ósea. Es su primera célula que nosotros vamos a distinguir, el mieloblasto. Es una célula grande con mucho nucleolo y con todas las organelas necesarias de una célula en los diferentes estadios de maduración. En esta célula se producen los estallidos celulares, que es lo que nosotros conocemos como la fase de G1, G2 y toda esa parte que hay ahí, pero que es lo que nosotros decimos la mitosis celular, que es donde se van a multiplicar, van a ver esos estallidos y me van a pasar al siguiente estadio de maduración, que es el promielocito. En ese promielocito vuelvo a tener estallidos celulares,
va a ser una célula más pequeña que la anterior, con granulaciones de tipo inespecífica, porque todavía aquí no sabemos qué célula va a dar origen luego en sangre periférica. ¿De qué va a depender esa célula que se va a madurar aquí, que yo voy a ver en sangre periférica? ¿De qué parte del organismo o qué depende de que se madure una más que otra? ¿Cómo le formulo la pregunta? ¿Cuál sería la condición que tiene el paciente para que madure una línea más que otra? Un ejemplo, si yo tengo un proceso bacteriano, ¿qué célula va a madurar más rápido en defensa de ese proceso, en defenderme a mí contra ese proceso? ¿Qué célula madura? Los neutrófilos. Los neutrófilos. O sea que todo esto va a depender de qué condición de base tenga mi paciente. Si hay un proceso viral en este momento, ¿quiénes van a disminuir su crecimiento y su desarrollo? Esta línea granulocítica, y se le cede porque pasa a tomar la delantera lo que son los linfocitos, a formar esa barrera de anticuerpos específico para contrarrestar los daños que pudiera ocasionar ese antígeno que entra al organismo. Lógicamente se acompañan también de los monocitos. Recuerden que el monocito es una célula, la célula responsable, la más grande del sistema circulatorio, de aglutinar y fagocitar todas esas sustancias extrañas que entran al organismo. Entonces, aquí tenemos el mielocito. Luego de ese promielocito, pasamos al siguiente estadio, que es el mielocito. Aquí cuando Marquiri dice con granulaciones específicas, ciertamente granulaciones específicas de las células que posteriormente yo voy a ver madura y diferenciada en sangre periférica. Esas granulaciones pueden ser oscuras, como puede ser de un basófilo, pueden ser como media discreta, como rosadita, tenue, suave, como puede ser la del neutrófilo, o puede ser anaranjada, bonita, grotesca, fuerte, esos gránulos, como pueden ser para los eosinófilos. O sea que aquí me va a dar granulaciones de tipo específica. Y lógicamente tiene una importancia el mielocito, porque ya aquí yo no voy a ver nucleolo, y ya esas organelas específicas de la célula ya comienzan a desaparecer, porque ya vamos por el tercer estadio de maduración. Y lógicamente es la última etapa de mitosis de la célula. A partir de aquí ya lo que hay es el metamielocito, que va a ser una célula que comienza a tener una ligera escotadura en su núcleo y comienza como a reajustarse un poquito. Entonces podemos decir que desde el mieloblasto hasta el metamielocito son habitantes normales de la médula ósea. Habitantes normales de la médula ósea. Solamente yo voy a ver estas células en sangre periférica cuando hay una proliferación anormal de la médula ósea, lo que le llamamos trastorno mieloproliferativo de la médula ósea. Van a aparecer en los procesos de leucemia, estado preleucémico, estado leucemoide o cualquier descontrol de la médula ósea, como pudiera ser un linfoma, un Hodgkin, un no Hodgkin, cualquier alteración que me diga que hay una alteración a nivel de la médula ósea. A estas células, cuando yo la veo en sangre periférica, son de tipo malignidad. O sea, tengo que pensar que hay una malignidad en el paciente, una condición de base en el paciente que me está diciendo algo está mal, médula ósea, porque estas células no deben pasar a sangre periférica y sin embargo están pasando. O sea, que la evidencia de un blasto en sangre periférica nos da la alerta de que tenemos que poner observación y lógicamente no dejarlo pasar por alto y hacer las observaciones de rigor al pie del hemograma para que el médico tome en cuenta la presencia de esos blastos. Exceptuando pudiera darse en algunos pacientes con algunas condiciones de autoinmunidad,
que aparezca en el caso de las mujeres diabéticas, embarazadas, descontroladas, que no llevan una secuencia de sus medicamentos, pudiera aparecer 1 o 2% de metamielocito, que sería el cuarto estadio de maduración. Pero ¿qué pasa? Que eso no debe pasar de ahí. Tan pronto la señora se desembaraza, esta célula tiene que desaparecer. ¿Y por qué se le da seguimiento? Porque recuerden que a una embarazada se le hace un hemograma, qué sé yo, mensual, cada 2 meses, dependiendo de su condición. El médico le va monitoreando ese hemograma. Si aparece, se habla de una condición de autoinmunidad, de que la paciente es una paciente inmunocomprometida, tiene una diabetes, está embarazada, hay una proliferación. No se habla aquí de malignidad. Ahora, si esto persiste y sobrepasa del 2%, entonces de vigilancia médica. Luego seguimos con el siguiente estadio, que es la banda, estar o bastón, como quieran llamarle. Esto es una célula intermedia entre médula ósea y sangre periférica. La presencia de banda, hay algunos autores que ya no hablan de banda, sino la banda antecede la célula que va a dar origen posteriormente. Esta pudiera ser una banda neutrofílica, pudiera ser una banda eosinofílica o pudiera ser una banda basofílica. ¿Dónde yo me voy a dar cuenta el tipo de banda? En sus granulaciones que voy a ver en el citoplasma. Ya luego cuando ustedes estén en clínica 1, van a ver esas características tintoriales que va a identificar cada célula. Algunos dirán, bueno, pero es que casi todas se parecen, los granulocitos, como es el neutrófilo y el eosinófilo. No, esas características tintoriales de esas granulaciones en ambas células es totalmente, no por las lobulaciones que tengan, porque se van a encontrar con eosinófilos que pueden tener de 4, 3 lobulaciones y pudiera decir, pero esto es un neutrófilo. No, lo que me va a distinguir a mí quién es una y quién es la otra son las características tintoriales de ese citoplasma y lógicamente sus granulaciones. La presencia de banda en sangre periférica me indica a mí septicemia o una apendicitis, o sea, cualquier problema infeccioso, cualquier problema septicémico que esté haciendo el individuo. Debe estar presente de 3 a 6% en sangre periférica. ¿Tú vas a explicar los valores de referencia de cada una, Marquiri? No, maestro, no lo tengo. Ok, bueno, pues sigue avanzando. Entonces, déjeme decirlo del neutrófilo, que lo tenemos acá. El neutrófilo o segmentado, como también le decimos, que es la célula orientada y madura que yo veo en sangre periférica, la que yo voy a cuantificar en el laboratorio, va a estar presente mayormente de un 55 a 67% en sangre periférica. Este neutrófilo, que le mandé unas imágenes al grupo, donde va a decir a quién obedece, a qué condiciones es subjetivo encontrar un neutrófilo. En los procesos bacterianos, procesos infecciosos, procesos inflamatorios, acidosis diabética, alteraciones en el metabolismo. O sea, en muchísimas condiciones podemos encontrar un polimorfo nuclear neutrófilo o segmentado, como también se le dice. Entonces, continuamos, Marquiri. Ok, pasamos a la siguiente, maestra. Vamos a hablar entonces de manera un poquito más detallada de los neutrófilos. Ahí vemos en la imagen que son la forma más común de glóbulos blancos y representan alrededor, como dijo la maestra, del 60 al 65% de los leucocitos. Los neutrófilos tienen un núcleo segmentado en forma de herradura, lo que les da el nombre de polimorfonucleares. También tienen gránulos específicos en su citoplasma que contienen enzimas y proteínas que les permiten combatir infecciones bacterianas. Siguiente. Voy. Está bien, maestra.
Ok, están los eosinófilos, vemos la imagen, que representan alrededor del 2 al 4% de los leucocitos y tienen un núcleo bilobulado, que es mononuclear. No, no es mononuclear, es polimorfo nuclear o granulocito, como algunos le dicen. Ahí tiene dos lobulaciones, mírala ahí. Dos Sí, maestra, sí. Puede tener hasta 3 y 4. ¿Dónde yo voy a diferenciarlo de un neutrófilo? Dime. ¿Dónde yo lo diferencio? Se parecen las dos muchachonas, pero hay algo característico. Dime, dígame cualquiera. ¿Qué ven ahí de diferente con la anterior y con esta? Díganme. ¿Qué le ven de diferente? El tipo de gránulo, o sea, La el forma. color. Exacto, las granulaciones, ese polimorfo nuclear o granulocito eosinófilo va a tener esas granulaciones así casi como se ven ahí. Recuerden que las células nosotros las vamos a ver en el extendido periférico de diferentes formas. Hay algunos, como yo le decía al otro día a un estudiante, digo yo, ese eosinófilo se ve desgranulado porque se veía con granulaciones hasta afuera, o sea, era lleno de granulaciones, o sea, que tenía más gránulos de la cuenta. Entonces, esas granulaciones naranjas sí se ven bonitas en el extendido periférico, linda. Uno se ve más intenso que otra, pero se ven bonitas. Y las granulaciones, según le voy dando al micro, se van a ver así. Y esto puede tener hasta 3, 4 núcleos. O sea, no necesariamente 2 nada más. A veces en los libros y a veces en la práctica decimos, nada más tiene 2 núcleos, si tiene más de 3 un neutrófilo. Si esas granulaciones son naranjas, es un eosinófilo. ¿Qué va a producir ese eosinófilo? Una exotoxina cuando entra el parásito para proteger al organismo. Él libera. Cómo él produce y protege al organismo, liberando esa exotoxina, que es la que me va a producir, me va a dar la protección al organismo para no dañar al organismo. En algunos casos él es muy eosinófilo, porque en los procesos inflamatorios él tiende a perder sus granulaciones y darle fuerza al neutrófilo, ayudar al neutrófilo, porque en definitiva de eso se trata. Yo digo que la función general de todos los leucocitos, aunque específicamente el responsable de esa función es el linfocito, pero entre todos se ayudan al proceso de diapédesis, quimiotasis y fagocitosis, o sea, todo en sentido general, cada uno liberando sustancias específicas. Un ejemplo, el neutrófilo tiene una capacidad y es la que emite pseudópodo, donde le permite trasladarse de un lugar a otro. ¿Buscando qué? Cuando él se traslada a otro, ¿para qué lo hace? Dígame. Con esos pseudópodos solamente lo tiene el neutrófilo. Díganme. Para combatir infecciones. Exacto, para ir a atrapar. O sea, hay una señal, qué sé yo, en este lugar, en ese tejido, allá se traslada a él en busca de fagocitar. Recuerden que él tiene la capacidad de fagocitar, pero para diferenciarlo del monocito le llamamos micrófago, porque fagocita menor cantidad que el monocito. Continúa, Marquito. Ok, entonces están los basófilos, que son el tipo menos común de glóbulos blancos y representan menos del 0 al 2% de los glóbulos blancos. Tienen un núcleo bilobulado y gránulos grandes en su citoplasma que contienen histamina, heparina y otras sustancias que desempeñan un papel en la respuesta inmunitaria. Los basófilos, cuando están aumentados, suele ser debido a presencia de infecciones virales como tuberculosis o alergias, junto con los eosinófilos y los basófilos, entonces forman parte del gran grupo de los granulocitos. Hasta aquí mi exposición, maestra. Como tú has dicho, Marquiris, son los más escasos de la familia granulocítica y de todo, son los más escasos.
ellos ocupan entre el 0.1 y el 0.2%, son las células más escasas cuando observamos un basófilo en sangre periférica. En los laboratorios casi todo el mundo quiere ir a verlo porque son escasos, pero ellos no tanto, ellos sí obedecen a todo lo que tú dijiste, a procesos infecciosos, virales, y sobre todo están junto con los eosinófilos para obedecer a una respuesta, a un proceso alérgico, pero tienen una función, como mencionaste, que contienen histamina. ¿Para qué es la histamina? Y contienen heparina. ¿Para qué es esa sustancia? Dígame. Dígame un chin ahí, hombre. Ellas se vinculan y se relacionan con la parte de hemostasia, de la coagulación. ¿Qué hacen ellas? Esos pequeños golpecitos que uno se da de manera imperceptible, o sea, como que no llama mucho la atención, pero se te hace un pequeño moratón. Tú dices, pero mira, un mayugón ahí, se me hizo un moratón. ¿Quiénes van a sellar estas pequeñas hemorragias a nivel de esos pequeños? ¿Quién? Esta muchacha. No, los basófilos, liberando ¿qué? La cantidad de histamina que tienen y sellando esas pequeñas hemorragias, que le decimos hemorragia porque se rompió un pequeño capilar, y el responsable de ir a sellar liberando esa histamina es el basófilo. Va y sella esa pequeña, o sea, por eso decimos que el basófilo forma parte de la coagulación del sistema hemostático del organismo, liberando histamina y sellando esas pequeñas hemorragias a nivel de los capilares. Maestra, Dime. también la histamina sirve para la contracción de los músculos lisos. Claro, porque forma parte. Porque ¿quién evita, un ejemplo, que se formen esos trombos? Es ella. Si ella se libera, el basófilo libera, por eso le decía que cada una de estas células tiene una respuesta al sistema de protección de nuestro organismo. Y quizá ustedes dirán, pero para eso están las plaquetas. No, ellas hacen su función, pero cuando se rompen esas pequeñas, esos pequeños capilares, ¿quién actúa inmediatamente y está alerta? El basófilo. Porque con la plaqueta ya lo que hace es activarse cuando hay una extravasación hacia el exterior. Pero esto es en el interior que hace su función. Yo creo que le he dicho en otras clases que el organismo tiene un sistema de control de calidad perfecto. Lo que lo descontrolamos somos nosotros. Pero él tiene cada una de sus células, cada una de sus partes totalmente organizada y centralizada. O sea, nada de raro, no, ellos tienen todo su asunto organizado, ubicado como tiene que ser. ¿Me entendieron? Sí, maestra. Ok, vamos, continúen. Buenos días, mi nombre es Julia Sánchez. Yo les estaré hablando sobre lo que son los granulocitos. Bueno, los granulocitos son un tipo de glóbulos blancos que tienen gránulos pequeños, y esos gránulos contienen lo que son proteínas. Este tipo en específico de granulocitos, tenemos lo que ya anteriormente la compañera había mencionado, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los granulocitos, específicamente los neutrófilos, ayudan a combatir lo que son las infecciones bacterianas, y una gran cantidad de granulocitos en el cuerpo aumentada representa lo que es, o sea, cuando está aumentada
representa lo que es una infección. Una persona que tiene una gran cantidad una menor cantidad de granulocitos se ve más propensa a tener infecciones a menudamente. Ok. Siguiente, Miren, maestra. Julia, no, discúlpame. Miren, en esta imagen que tiene aquí Julia, es lo que yo le mencioné ahorita de la célula pluripotencial. Esta célula pluripotencial, tronco común, stem cell, tallo común para la hematopoiesis, es la que va a recibir estímulo de la unidad formadora de colonia, que es la primera sustancia, primera proteína que va a modular la respuesta de maduración de los leucocitos. Esta célula va a recibir estímulo y se va a dividir en dos grandes troncos. Un tronco mieloide, que es este, y un tronco linfoide. ¿Lo ven ahí en la imagen? Claramente. De ese tronco mieloide le falta una célula, Julia. Le falta lo que es la familia monoblástica. De esta célula va a salir lo que es esa familia granulocítica, comenzando con la primera, que es el mieloblasto, y luego se va a dar de manera sucesiva las diferentes líneas de maduración. Ese gráfico solamente omite los diferentes estadios de maduración, de secuencia madurativa, y llega a lo que es la célula orientada o célula unipotente, que es donde nosotros vamos a ver ya la célula debidamente formada, proliferada, pero formada en sangre periférica. ¿Chequearon ahí? Pero ahí falta uno, en esa unidad formadora de colonia, falta uno, que es el monocito. Observen que de esa familia granulocítica, ¿viene de dónde? De médula ósea. Mientras que los linfocitos, pre-B, pre-T y lo que son los natural killers vienen del sistema linfoide, y que cada uno de estos va a responder a respuestas inmunitarias diferentes. Uno responsable de formar la inmunidad celular y otro responsable de formar la inmunidad humoral. Continúa, Julia. Siguiente, por favor. Ok. La función de los granulocitos es, los granulocitos neutrófilos son las células más importantes en lo que es la defensa natural de nosotros, ya que estos compiten con los microorganismos, especialmente con las bacterias y los hongos, y podemos decir que que si tenemos un elevado riesgo de infección, se asocia a lo que es con la esa palabra se me complica. Neutrofilia. Si hay infección. Sí, exacto. Hay. No, neutropenia, maestra. Neutropenia. Pero eso hay problemas virales, que hay una neutropenia. Sí. Okay. Sí, porque era lo que estaba diciendo, que lo que hace es que ayuda a lo que es la defensa natural. Exacto. De nuestro cuerpo. Entonces, aquí está asociado con la neutropenia. Esta tiene gran parte de la función de lo que son los granulocitos. Tienen dos tipos de lo que son gránulos. Sería la siguiente presentación que está, maestra. Ok. Que tenemos el gránulo azurófilo primario, que tiene lisosoma, que contiene mieloperioxidasa y poderosas enzimas hidrolíticas. Y tenemos el gránulo secundario o específico, que contiene lisozima, lactoferrina, transcolvalina y otras sustancias que intervienen en la activación de la fagocitosis. La función normal de lo que son los granulocitos neutrófilos pueden dividirse en 4 fases. Sería la siguiente diapositiva. Hacerle una aclaración ahí, que luego lo vamos a ver en lo que es la hematología clínica 1.
Miren, ustedes ven ahí que tiene transcobalamina 1. ¿Y qué es la transcobalamina 1? ¿Transporta qué? ¿Qué proteína o qué vitamina transporta la transcobalamina 1? Díganme uno ahí. ¿Qué vitamina? Yo entiendo que la vitamina KD, maestra. No. KD, ¿qué es esa? ¿Cuál es esa? La vitamina K. ¿Cuál es esa? No la conocía. Donde ya se encuentra. Miren, la transcobalamina 1 es... Profe, Dime. la vitamina que produce la vitamina B12. Exactamente, miren, ustedes ven que esto es un granulocito, pero específicamente el granulocito que almacena la transcobalamina 1 y la transporta de mayor, funcionabilidad es la transcobalamina 1 y se encuentra a nivel de los neutrófilos. Cuando un paciente tiene anemia, ¿por qué ustedes creen que se le valora tanto el asunto intestinal? Primero se le manda a hacer coprológico seriado, ¿lo recuerdan? Con investigación de sangre oculta, ¿sí o no? Pero también se le manda a hacer su sonografía abdominal. Primero, a nivel intestinal es que se da ese mecanismo de reabsorción de las vitaminas. Entonces, si este paciente tiene anemia, ¿qué yo necesito? Saber que no hay ningún agente extraño que me esté consumiendo las vitaminas. ¿Por qué le mando a hacer sangre oculta? Porque yo necesito saber que esas paredes intestinales están libres, no hay úlcera, no hay ningún parásito que se esté adheriendo a esas paredes y que lleguen primero a localizarla. Pero sobre todo porque la mayor cantidad de vitaminas se absorbe a nivel del intestino y esa flora prácticamente bacteriana y ese nivel de inmunización está a nivel del intestino. Y lo vemos como esta parte aquí, lo que es la transcobalamina 1, se da a nivel de los neutrófilos. Pero hay una parte del linfocito T grande, del linfocito B, el grande, que es el que me da por ese proceso de mitosis y el proceso de blastogénesis que se da en el linfocito. ¿Dónde se da? A nivel intestinal, y es el que me va a dar como resultado la célula B. ¿Me entendieron? Que todo en el organismo es importante y necesario evaluarlo. Por eso decimos que cuando hablamos de anemia, hablamos de ¿qué? De un problema monofactorial o multifactorial, o una condición, que lo dijimos en la clase pasada. ¿De qué estamos hablando? ¿Mono o multifactorial? Multifactorial, profe. Multifactorial, porque quizá ustedes dirán, bueno, si es anemia, a mí lo que me interesa es ver solamente que tenga hemoglobina bien o que tenga hemoglobina disminuida. No. Recuerden que ahí viene todo ese proceso en el mecanismo, en la distribución, en el almacenamiento, y que una parte que yo creía quizá no importante tiene que ver igual de relación con el problema de anemia que tiene mi paciente. Por eso es que tenemos siempre que el paciente, cuando hace la anamnesis, debe investigar cada uno de los puntos necesarios en la investigación de ese paciente y buscar la posible causa de la anemia del paciente. No medicar por medicar, buscar causa. Ok, continúa, Julia. Siguiente presentación. Ok. La función normal de los granulocitos neutrófilos pueden dividirse en 4, que son la de adhesión, la quimiostasis, lo que es la bacteriolisis y la fagocitosis. Bueno, la adhesión no es más que la migración de los neutrófilos desde la sangre a los tejidos
Es un proceso activo en el cual interviene un complejo de moléculas de adhesión que están situadas en lo que es la membrana de los leucocitos, y esta se activa situándose en el endotelio. Y lo que es la quimiostasis no es más que el mecanismo donde se migra el neutrófilo desde la sangre en dirección precisa del foco de infección o de inflamación, es decir, hacia donde está el foco de la infección o la inflamación, y se acumula para pasar a las células endoteliares. Y está la bacteriolisis, que es la formación de vacuolas, que atrapa los gránulos primarios y secundarios y que se une a la liberación en su contenido de granulación. Trastornos de los granulocitos. Las alteraciones en las funciones de los granulocitos comprometen su capacidad de adhesión al endotelio de los vasos sanguíneos, su migración a través de ellos y su actividad microbicida da lugar a lo que son las infecciones bacterianas recurrentes en pacientes analíticamente que presentan un recuento adecuado de leucocitos, neutrófilos e inmunoglobulinas. Los neutrófilos, junto con los que son los monocitos y los macrófagos, son células fundamentales para lo que es la inmunidad innata, que constituye la primera línea de defensa contra los microorganismos infecciosos, por lo que su patología da lugar generalmente a infecciones y a tejidos como lo que son la barrera de la piel, ya sea oídos, las vías respiratorias, la boca. Entre eso tenemos la estomatitis oral, la gingivitis, infecciones periodental, los ganglios linfáticos y accesos profundos a localizaciones infrecuentes. Es cuanto. Ok. Trismaili. Muy buenos días. Mi nombre es Trismaili Rivera. Yo les voy a estar hablando de la agranulocitosis. Los agranulocitos o leucocitos mononucleares son células sanguíneas, parte de los glóbulos blancos, que carecen de gránulos específicos. Son mononucleares y tienen el núcleo más grande que los granulocitos. Tanto los granulocitos como los agranulocitos poseen gránulos inespecíficos, que hoy en día se sabe y se conoce que son lisosomas. Siguiente, maestra. Los agranulocitos se dividen en dos grupos. Estos pueden ser monocitos o linfocitos. Para aclarar, los monocitos son un tipo de glóbulos blancos. En este caso son los leucocitos de mayor tamaño, llegando a medir 18 micras, y estos representan del 2 al 8% de los leucocitos en la sangre. Los monocitos en los tejidos se convierten en macrófagos o células de Kupffer. Los linfocitos son células del sistema inmunitario provenientes de la diferenciación linfoide de las células madres hematopoyéticas. Estos se dividen en linfocitos T y linfocitos B, que para aclarar, los linfocitos T se producen en la médula ósea y son importante en el sistema inmunitario adaptativo. Y los linfocitos B son células especializadas del sistema inmunitario y juegan un papel importante en la respuesta humoral. Sí, déjeme decirle que los linfocitos B, linfocitos B maduran en su lugar de origen y pasan directamente hacia los tejidos. O sea, ellos no andan ni quedando vueltas, yo voy para la sangre, de un paseíto, no. Ellos se maduran en médula ósea y bajan directamente a los tejidos, donde van a realizar la función de producir las diferentes inmunoglobulinas del organismo. ¿Cuáles van a ser esas inmunoglobulinas? Díganme una nada más. IgA, la IgA. IgA, ¿qué más? ¿Cuál otra? IgM. IgM.
IgG, exacto. Todas las inmunoglobulinas necesarias del organismo es responsabilidad de los linfocitos B. Son los que producen esa inmunoglobulina. La presencia de una célula plasmática en sangre periférica nos evidencia que ¿qué nos dice esa presencia de esa célula, ese plasmocito en sangre periférica? ¿Qué nos hace sospechar? Que hay procesos infecciosos, profe. Pudiera ser por un proceso viral, que ella puede hacer por un proceso de la célula interfiere y produce un proceso de plasmogénesis y ella sale pero vuelve a su casa, que es el tejido, no se queda en sangre periférica. Si esa célula se queda en sangre periférica, ¿qué nos hace sospechar que tiene? Que hubo una infección, profe. No necesariamente. Ellas pueden aparecer, pero de manera transitoria, como pasé por aquí, pero se van. Y en ese momento, tú hiciste un hemograma, pasé y me fui. Tú dices, claro, el médico, si tú las reportas, que son los que muchas veces uno dice, un linfocito atípico o reactivo, esa célula pudo ser interferida o mediada por un plasmocito en un proceso viral. Ahora, si esa célula se te queda ahí, tú vuelves y haces la secuencia, el monitoreo de ese leucocito y le encuentra, entonces de vigilancia médica y de importancia médica. Cuando yo encuentro una célula plasmática, me está diciendo que hay una hiperproteinemia en el individuo y esa hiperproteinemia puede ser sujeta de varias alteraciones. Una de ellas puede guardar relación con un mieloma múltiple o pudiera guardar relación con una macroglobulinemia de Wardenson, que ninguna son benignas al individuo. Son, por lo menos el mieloma múltiple es uno de los cánceres más agresivos de la médula ósea, acompañado de célula plasmática conjuntamente con factor Brulao. ¿Pregunta hasta ahí? Continúa, Chris Mayri. Ok, siguiente, maestra. Bien, la agranulocitosis o neutropenia. Esto es un recuento bajo, anormal, de un tipo de glóbulos blancos, en este caso los neutrófilos. Esta puede ser ocasionada por enfermedades que dañan la médula ósea, por infecciones o por ciertos medicamentos. Siguiente, maestro. La neutropenia, su clasificación, estas se pueden clasificar según su origen. Estas son alteraciones en la producción, alteraciones en maduración, otras clasificaciones pueden ser adquiridas, primarias, secundarias o congénitas. También se clasifican según la intensidad, si son leves, moderadas o graves. Siguiente, maestro. La granulocitosis inducida por fármacos. La granulocitosis inducida por medicamentos es una reacción adversa, grave y poco frecuente, que puede ser producida por una variedad de medicamentos. Aquí en el cuadro van a observar una breve clasificación donde entran los analgésicos, antibióticos, agentes cardiovasculares. También a esto se le pueden sumar los anticonvulsivantes, psicofármacos, antitiroideos y hipoglucemiantes y diuréticos. Los fármacos pueden producir granulocitosis por 3 mecanismos. Uno, por su toxicidad directa sobre la médula ósea o sobre la célula. 2, baja tolerancia o menor umbral al efecto. 3, inmunológicos o hipersensibilidad alérgica. Para la mayoría de los fármacos, el mecanismo de la agranulocitosis es desconocido. Factores genéticos pueden influir en la predisposición o algunos de estos mecanismos. Siguiente, maestra.
Pronóstico y tratamiento. El pronóstico varía en función de la gravedad de la infección asociada y de su respuesta al tratamiento. Dependiendo del caso clínico o el nivel en que dependiendo del caso clínico del paciente, la aparición de promielocitos en la médula ósea y de monocitosis en la sangre periférica es un indicativo de recuperación precoz. En el tratamiento tiene dos bases fundamentales: la identificación y retirada del agente causal y la insaturación inmediata del tratamiento antibiótico eficaz. En este caso, la recuperación medular varía según la naturaleza del fármaco, pero por lo general los granulocitos reaparecen en la sangre periférica entre 1 o 2 semanas. También dependiendo del caso. Bueno, gracias, maestra. Sigue. O sea, iba a decir algo. O sea, dependiendo del caso clínico, la transfusión de granulocitos, aunque es un poco difícil y tiene un alto costo, puede ser otra medida eficaz en casos excepcionales. O sea, ya dependiendo del nivel de la enfermedad o el avance en la que esté. Okay. Hasta aquí mi participación, maestra. Muchas gracias por su atención. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Pregunta? Okay. Dime, Noelia. Entonces, la persona que se infecta de VIH, ¿Qué célula sube ahí? dicen que esta enfermedad ataca las células del cuerpo, del sistema inmunitario. Ajá. Entonces, ¿cómo se defiende el cuerpo, profe? Porque yo vi un video que ella la va destruyendo, la va matando. Produciendo anticuerpos. Recuerden que hay una parte cuando el paciente recibe la infección del VIH, se asoman, el organismo identifica ese antígeno de una vez, lo identifica. ¿Y qué hace él? Él sabe que es un antígeno dañino, porque primero porque llega desnudo. Recuerden que el VIH es una alteración recubierta, una trinquitasa recubierta de ARN. El organismo lo identifica con los linfocitos, manda todos esos linfocitos a la superficie, lo que nosotros decimos, se dice clínicamente, en periodo de ventana. Ellos están ahí hasta que el organismo, ella logra destruir o combatir, o sea, se hace una barrera de fuerza entre antígeno y linfocitos, que son los responsables de combatir y producir esos anticuerpos. Cuando llega a entrar, que entra al organismo, recuerden que ese periodo puede ser de 6 hasta 1 año. Entra, pero ¿qué pasa? Luego hace prácticamente vida común, en pelea, pero están ahí. Pero ¿qué célula se va a activar en ese momento? Porque va a estar constantemente produciendo, queriendo atacar y destruir a ese antígeno. ¿Cuál célula se produce en ese momento? ¿O va a estar constantemente activo en ese proceso viral? Díganme ustedes. ¿Qué célula va a estar constantemente activa en ese proceso? Lo dijimos ahorita. Los linfocitos, maestro. Los linfocitos, Domitila, van a estar presentes tratando de atacar y produciendo constantemente sustancias inmunes para atacar a ese antígeno invasor. Llega un momento en que lógicamente ya cuando si el paciente no recibe las medicaciones adecuadas, como son los retrovirales, entonces llega un momento en que logra vencer el antígeno al anticuerpo, logra vencerlo. Pero ya ¿de qué tiempo estamos hablando? Si el paciente lleva un control de vida normal,
se cubren sus relaciones sexuales, que se coloca su preservativo, porque quizás dirán algunos, bueno, pero si la esposa tiene también VIH y él también, ¿para qué se van a estar protegiendo? ¿Por qué deben protegerse? Díganme ustedes. Por la carga viral, maestra. Por la carga viral. Recuerden que el virus constantemente va mutando y cada vez que él tiene una relación con una persona que está infectada del virus, no es el que él tiene. Solamente tú le dices que es el que él tiene, pero tú no sabes cuál cepa está mutando, por cuál nivel de mutación va el VIH, quién sabe ya. No sé si ustedes observan que las pruebas que se hacen normalmente te dice VIH1 y 2, pero hace rato que eso pasó de ahí. Pero esas son las pruebas que tenemos a nivel mundial, pero el virus está mutando constantemente. O sea, que se van produciendo cepas, pero esa cepa es para nutrirse el mismo virus. Ya él esa transcriptasa, él la desbarató y volvió y se reformó y se reformuló otra. Y sigue nutriéndose. Y por eso es que no ha habido la forma todavía de decir que este medicamento pudiera contrarrestar. ¿Cuál es el único que sí se habla? De lo que son los productos retrovirales, pero que también tienen efectos secundarios. Un paciente utilizando los retrovirales de manera adecuada puede morir de cualquier alteración, pero no va a morir porque este retroviral lo que hace es que producir una inversa hacia el virus y no deja que totalmente destruya el sistema inmunológico del paciente. Pero también tiene sus efectos secundarios. Mayormente el paciente que utiliza retrovirales tiene que estar constantemente utilizando vitamina B12 y ácido fólico, porque inhibe un poquito la absorción de esas dos vitaminas. También cuando las personas no toman adecuadamente los retrovirales, el virus se va como poniendo resistente. Ajá, resistente. Cogiendo pique, como yo digo. Sí. Es como que se lograba, profe, el tipo de medicamento, de retroviral, entonces se modifica y tiene que poner, o sea, como darle a la persona otro tipo de retroviral para que lo pueda contrarrestar. Exacto. Sí, es porque él se va encapsulando. Lo mismo pasa con los pacientes de TB. Cuando deja la medicación que está usando, porque él entiende que se sanó, ya él está comiendo bien, ya él comenzó a tomar librita, ya él está durmiendo bien, ya no hay hemoticia, o sea, ya desaparecieron esas sintomatologías que aparentemente fue la que produjo el diagnóstico. Ya él se siente bien, él para los medicamentos, pero se eliminó ese bacilo. No, ese bacilo está encapsulado, nutriéndose de los mismos medicamentos, pero como tú no seguiste tomándotelo, él no se rompió. Él se guardó y se está ahora nutriendo de lo que ya tú le diste para combatirlo a él. Vuelve y recae, vuelve y se le da tratamiento, pero vuelve y hace lo mismo. Él para los medicamentos cuando se siente mejor. Llega un momento en que él se convierte en tuberculosis resistente, que es uno de los daños más grandes, y aquí en nuestra sociedad hay muchos tuberculosos resistentes. Son los que mayormente terminan, que mueren ya con un cáncer de pulmón o que mueren con cualquier otra complicación porque nunca se atendieron de manera adecuada esa tuberculosis, pero no, peor aún, están transmitiendo el bacilo en otras personas. O sea, es cuestión de concienciación a la población, de hacer conciencia de qué daño me produce a mí este medicamento o el no corregirme de manera adecuada cuando debo usar un tratamiento. Pregunta, inquietudes. Nos quedó pendiente, y eso lo vamos a tocar la próxima semana, hacia las desviaciones a la derecha, a la izquierda, la explicación de la forma leucocitaria relativa y absoluta, y para la próxima semana nos tocaría alteraciones de los leucocitos de la familia granulocítica.
Todas esas alteraciones que nosotros vamos a ver ahí, algunas son autosómicas recesivas, otras son dominantes. Esas alteraciones que se dan de tipo heredada y de tipo adquirida. En esa parte va a estar exponiendo Bolívar Aquino, Angie Anselmo, Jocelyn Alfonso y Ana María. Son los responsables de ese tema. ¿Están aquí? Ok. Entonces ustedes hacen su presentación bonita y vamos a ver esas alteraciones. Dime, Angie. Angie, ¿tú quieres decir algo? No, profesora, es que pasa el teléfono de ella tiene problemas y no funciona, o sea, no, ya no puede hablar. Ok. Pero habla la próxima semana, Angie. Miren, vamos entonces a darle punto a la presentación de Marquiri, Julia y Crismari. ¿Qué valor? No, ustedes pasan trabajo conmigo y los nombres. 5, maestra, lo hicieron muy bien todas. Yo también estoy de acuerdo contigo. Está muy bonita la presentación. Sí. Entonces vamos a darle un 5. Las imágenes estaban bien llamativas. Sí. Ustedes saben que en la célula, en la familia mieloblástica, o mejor dicho, en la serie anormal de la serie leucocitaria, que es la que más daño produce, porque es la que va a traer esos trastornos mieloproliferativos de la médula ósea y linfoproliferativo, lógicamente, y mielodisplásico. Esas células, mientras más joven y mientras más inmadura es, más bonita se ven esa condena, produciendo muchísimo daño al paciente. Pero se ven bonitas las células, ese citoplasma y ese núcleo se ve precioso, como así, esa cromatina como laxa, tranquilita, suave, esos colores llamativos. Pero mientras más llamativo y bonito se ve, peor está el paciente con esas alteraciones. Tristemente hay que decirlo, pero es una realidad. Entonces, señores, nos vemos la semana que viene. Ya estamos avanzando, estamos terminando casi nuestra clase de programada. Nos vamos a ver la próxima semana con lo que son esas alteraciones de los leucocitos de la familia granulocítica, tanto heredada como adquirida. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta, inquietudes, duda. No, maestra. ¿Cómo van con la tarea? No, yo voy bien adelantadito. Ok. Entonces, sigan enviando su tarea, que yo tan pronto termine, me afloje un poquito, yo comienzo ya a corregir. Próximamente, es posible que la próxima semana ya comience ya a corregir, porque ya comenzamos, vamos ya cerrando ciclo en algunas secciones. Entonces, uno va apuradito, señores. Ustedes dirán, es que nos llevan a la prisa, nos llevan corriendo, pero señores, nosotros también estamos apurados. Nosotros tenemos que evaluar a cada uno. Mire, evalúen a su profesor. Evalúen a sus profesores. Recuerden que estas evaluaciones ayuda al sistema educativo de nuestro país, ayuda a la universidad y también le permite identificar cuando el maestro no está cumpliendo adecuadamente con sus proyecciones. Son sujetos a llamarlo y mejorar, lógicamente. Si yo cometo errores y no de qué manera yo voy a mejorar. Así que evalúen a su profesor. Sí. Entonces, señor, sí, dime. ¿Va a pasar lista? Sí, voy a pasar la lista.
Vamos, Yumelki. Yumelki Moreta. Pues Yumelki tiene que estar por ahí, profe, porque ella está hablando ahorita. Ah, sí, no, ella está ahí, ya yo la vi. No, ella está por ahí, pero se fue. A Wilda Ferreira. A Wilda. Presente, maestra. Keila Enrique.